Reciban un cordial saludo de parte de la Dirección de Bienestar Universitario. El día de hoy el tema a tratar es planificación familiar. Mi nombre es Soledad Gutiérrez, médico de la Dirección de Bienestar Universitaria, encargada del proyecto de salud maternal y del área de ginecología. En caso de consultas, dudas, preguntas o inquietudes, pueden comunicarse al WhatsApp 0995 001 802 o al email ms.gutierrez@uta.edu.es. Estaremos gustosos de atenderles. El tema de planificación familiar interviene en varios aspectos. Entre ellos y los más importantes son los métodos anticonceptivos. ¿Qué son y qué nos van a permitir estos? Nos van a permitir compartir tanto placer y la responsabilidad en nuestras relaciones afectivos sexuales, procreando así de una manera libre, consciente, responsable y deseada. Si bien la mayoría de métodos anticonceptivos se enfocan en la salud reproductiva de la mujer, tenemos que tomar en cuenta que la responsabilidad es de los dos. Estos nos permiten decidir libremente tanto la maternidad y la paternidad si es lo que deseamos, como, cuándo y con quién deseamos tener hijos e hijas, evitando de esta manera lo que son los embarazos no deseados y sus consecuencias, entre ellas el aborto. Cabe recalcar que el aborto no es legal dentro del país al momento, por lo cual los lugares o los sitios donde lo oferta son clandestinos, poniendo así en riesgo tu salud y tu vida. Los métodos anticonceptivos además nos permiten mantener conductas de penetración como una forma de expresarnos sexualmente y disfrutar sin temores ni preocupaciones. Además, nos permite ser personas autónomas, responsables y comprometidas con la construcción de nuestras vidas, cuidando así de nuestra salud y la salud de las personas con las que nos relacionamos, disfrutando nuestra sexualidad, que es uno de nuestros derechos. Ustedes me dirán, ¿qué son los métodos anticonceptivos en sí? Vamos a manejarlo dentro de nuestra mente, vamos a anotar dentro de un papelito cuáles son los métodos anticonceptivos que nosotros conocemos. Y vamos a hacer una manera de un checklist para poder ver cuántos nos han faltado conocer, o si ya les conocíamos todos, o si tenemos alguna duda sobre los métodos anticonceptivos que les voy a presentar a continuación. Van a ser fármacos o métodos que se van a utilizar con el fin de evitar el embarazo. Vamos a tomar en cuenta que los métodos anticonceptivos nos ayudan a evitar lo que es el embarazo. El único método que nos ayuda a evitar enfermedades de transmisión sexual es el preservativo. De ahí el fin común de todos ellos es evitar un embarazo no deseado. Se debe emplear el método que más se ajusta a nuestras necesidades y circunstancias. Si se desea realizar conductas de penetración vaginal, no todos los métodos es para todas o para todos, todo tenemos que irlo analizando, ¿sí? Hay varias contraindicaciones para utilizar ciertos métodos, hay factores que nos impiden utilizar otros, pero tenemos que hacerlo bajo asesoría médica. Su clasificación, tenemos distintas clases de métodos anticonceptivos, entre ellos son los de barrera, los hormonales, los naturales y los definitivos. Vamos a ir hablando de cada uno de ellos. ¿Cuáles son los métodos de barrera? Van a ser aquellos métodos que nos van a impedir el ascenso de los espermatozoides hacia la cavidad uterina, formándose una barrera, sea mecánica o química. Las barreras mecánicas, por ejemplo, es el preservativo, el diafragma, y las químicas son los espermicidas. Entre ellas tenemos los óvulos con espermicida, tenemos capuchones cervicales con espermicida, diafragmas con espermicida, esponjas con espermicida. Entre los de barrera mecánica, el más común, más conocido, más popular es el preservativo. Tenemos tanto el preservativo masculino como el preservativo femenino. ¿Cuáles son sus ventajas? Primero, como les había mencionado anteriormente, es el único método que nos protege de enfermedades o infecciones de transmisión sexual. Es el único. Ningún otro nos va a evitar
debido a que es el único que nos evita tener contacto directo con las mucosas y piel a piel. ¿Cuáles son nuestras ventajas? Aparte de eso, es su fácil uso, no tienen efectos secundarios y prácticamente sirven para todo el mundo. Entonces no hay pretextos para no utilizarlo. Una de las desventajas, no utilizarlo de la manera adecuada, con lo cual podemos provocar que se rompa el preservativo o se desgarre y de esta manera salga el líquido de la eyaculación y poder tener problemas. Como les había mencionado, es el único que nos evita enfermedades de transmisión sexual. Tenemos preservativos tanto masculinos como femeninos. Los masculinos hay de colores, sabores, texturas, y como yo suelo decir, hay prácticamente una gama tan amplia que hoy no hay pretexto para no utilizar un preservativo. En caso de que digan, no, es que yo soy alérgico al látex, no se preocupen, hay preservativos que son de poliuretano, que podemos utilizarlos tranquilamente sin ningún inconveniente. Y tenemos el preservativo femenino, es mucho más grande, va dentro de la cavidad vaginal, pero también es de muy fácil colocación. Por lo general, debido a lo que es un poco más grande, no es muy conocido ni tampoco muy utilizado, y también es porque es un poco más caro que los preservativos masculinos. ¿Cómo tenemos que colocar estos tipos de métodos, los preservativos? Primero, la funda del preservativo no puede estar dentro de nuestra billetera, dentro de nuestra agenda, en el carro, en el estuche, en la mochila, atrás en el bolsillo, ¿sí? De preferencia tiene que estar en una cajita separada del calor para así evitar que se dañe la porosidad o se sobrecaliente el preservativo y se dañe la porosidad que este tiene. Segundo, tenemos que abrirlo, tiene como un abre fácil, como el sachet de mayonesa. No hay que desgarrar con los dientes, no hay que meter las uñas, sino se lo abre por este abre fácil con cuidado, porque si ustedes lo abren muy brusco con los dientes, con las uñas, hay riesgo de desgarrar el preservativo y de esta manera producir ligeras fisuras por donde pueden salir los espermatozoides, que son microscópicos, y poder tener problemas. ¿Cómo vamos a iniciar la colocación del preservativo masculino? Tenemos en la punta un vacío, lo vamos a tomar con el dedo pulgar y el dedo índice, de esta manera, sostenemos y bajamos, deslizamos suavemente sin meter las uñas, con los pulpejos, hasta la base del pene. Estos tenemos que colocarnos antes de la penetración. No es que ya ahorita vamos y justo antes de eyacular me voy a poner el preservativo. No, tiene que ser antes de la penetración, del inicio de la penetración. La primera penetración tiene que ser con preservativo. ¿Por qué? Porque podemos secretar lo que es el líquido preseminal y en muchas ocasiones ahí se va uno que otro espermatozoide y si están en días fértiles o sorpresa se quedaron embarazadas pese a haber utilizado preservativo. Entonces, lo que sí, por favor, hay que utilizarlo antes de la penetración. Espero que esa parte haya quedado muy clara porque en el consultorio muchas veces vienen y dicen, pero sí utiliza preservativo. Cuando les pregunto, ya hubo un tiempo de 2 o 3 minutos sin preservativo y justo antes de eyacular se pusieron el preservativo. No, sino desde el inicio, por favor, del acto sexual, cuando el pene ya se encuentra erecto, tenemos que colocarnos el preservativo. Luego de haberlo utilizado, lo sacamos con sumo cuidado, evitando que se riegue el líquido que se encuentra en el interior. Hacemos un nudito, papel higiénico y directamente al tacho de la basura, no en el inodoro porque puede taparlo. El preservativo femenino, un poquito más grande, tiene 2 anillos. El anillo que está cerrado va hacia la parte interna. Lo vamos a doblar y se lo va a colocar muy similar a lo que es la copa menstrual. Doblamos e introducimos en el interior de la vagina para que acomodarlo, introducimos sea dedo índice o dedo medio en la cavidad para que quede muy bien fijado. La parte externa va a tener otro anillo que es el que se queda en la parte de los labios para así de esta manera terminando el acto sexual poderlo retirar. De igual manera lo amarramos, lo doblamos en papel higiénico y al tacho de la basura.
Tenemos estos otros 3 métodos de barrera, no muy conocidos, no muy populares, que es el capuchón, el diafragma y la esponja. Todos ellos lo que hacen es bloquear la entrada del cérvix al orificio cervical, impidiendo de esta manera que asciendan espermatozoides hacia cavidad uterina y trompas y evitando así el embarazo. En la mayoría de estos vienen con espermicida, con un mecanismo que mata a los espermatozoides. Se los tenemos que colocar aproximadamente de 20 a 30 minutos de tener la relación sexual. Encajan como nuevamente encajan como la copa menstrual. Se los deja ahí y se los retira 30 minutos a 1 hora después de haber tenido el acto sexual. Si no es que terminamos y inmediatamente lo retiramos, les dejamos un momentito, especialmente los que tienen espermicida. Recuerden que los espermatozoides pueden vivir 72 horas dentro de cada cavidad vaginal. En ocasiones yo les recomiendo dejarlos durante 12 horas y luego de eso retirarlos. Eso es en cuanto de los métodos de barrera. Ahora vamos a hablar de lo que son los métodos hormonales. Estos métodos van a estar basados en el uso de hormonas, sean estrógenos o progesterona. Vamos a dar sintéticamente este tipo de hormonas o derivados de estos para que estos puedan actuar evitando lo que es la ovulación, que es la función principal de todos ellos. Bloquean lo que es la ovulación. Si no tengo óvulo, no tengo a quién unirme, por lo tanto no hay fecundación. Entonces vamos a evitar lo que es la ovulación. Además, va a alterar el estado natural del cérvix, volviéndolo, en muchas ocasiones desaparece el moco cervical, lo vuelve un poquito más ácido y el endometrio también lo altera, haciendo una capa más fina de este. Además, modifica el estado natural de la vagina, convirtiéndole en un pH un poquito más ácido, evitando así que la supervivencia de los espermatozoides dentro de cavidad. Los métodos hormonales necesitan asesoramiento médico. Por favor, no porque mi amiga, no porque mi vecina me dijo que tal método le va bien a ella, me va a ir bien a mí. Los métodos hormonales necesitan asesoramiento y seguimiento por parte de un profesional de la salud, del médico, del ginecólogo, del obstetriz, pero necesitan, por favor. No porque me voy a la farmacia y la vecina de la farmacia me dice que me tengo que colocar, pues o estas tabletas tengo que tomar, es lo más recomendable. Sí, necesitan un asesoramiento médico debido a las contraindicaciones que tienen ciertos métodos al tipo de método que podemos utilizar. Entonces, es un asesoramiento completo el que se necesita para poder elegir el mejor método anticonceptivo. Entre ellos tenemos lo que es el parche anticonceptivo. Es un parchecito aproximadamente de 5 por 7 centímetros. Es plástico, fino y de color beige. Generalmente se coloca al lado del ombligo. Puede colocarse en el muslo, puede colocarse en el brazo, en la parte de atrás de la espalda, en la parte del omóplato. Podemos ir alternando de lugar. ¿Cómo se utiliza? Vienen 3 parches en cada fundita. Se utiliza un parche cada semana y la 4ª semana no se utiliza el parche y es donde nos tiene que llegar menstruación. Evitan la ovulación. Cuidado con que tenemos que tener, de que no se nos haya despegado para poder seguir recibiendo la dosis adecuada del anticonceptivo a través de la piel. El efecto adverso más común es las reacciones alérgicas que puede provocar el parche. Puede provocar irritación a nivel de la piel, ligera prurito o picazón. Y la desventaja más importante que hay, que en ocasiones se despega y tenemos que estar muy pendientes de eso. Vamos ahora con las famosas píldoras anticonceptivas. Estos primero van a impedir la ovulación. Como les había mencionado, todos los anticonceptivos hormonales lo que bloquean es la ovulación de la mujer. Es su principal función. De estas tenemos varias versiones. Tenemos las que vienen 21 tabletas, descansamos 7 días y volvemos a tomarnos. Tenemos la versión de 28 que terminamos un blister e iniciamos inmediatamente otro. Tenemos la versión de 32 tabletas que se utiliza especialmente en mujeres lactantes,
tomamos 32 tabletas, terminamos, volvemos al nuevo blister. Dificultad con este, sobre todo, tiene que ser tomado todos los días, a la misma hora, sin olvidos. En el caso de que nos hayamos olvidado alguna tableta, de que nos retrasemos, podemos tomarlas sin ningún problema cuando hay retrasos, pero sabiendo que esto puede afectar en la seguridad para evitar el embarazo que pueden tener estas. Entonces, cuando tomamos tabletas anticonceptivas, tenemos que tomarlas todos los días a la misma hora y sin olvidos. De ser posible, tenemos que colocar alarma en nuestro celular para podernos recordar. Tenemos varias versiones, entre ellas hay Bellaface, Bellaface Suave, Dixis, Microluz, Microgino, Diane. Tenemos también lo que es Jasmine. Son las marcas más reconocidas dentro de tabletas anticonceptivas. Vamos ahora con los métodos anticonceptivos inyectables. Tenemos mensuales y trimestrales. Los mensuales, tenemos dos tipos de anticonceptivos mensuales. El uno nos colocamos la primera vez entre el primero al quinto día de menstruación y de ahí seguimos con una misma fecha, es decir, cada 30 días tenemos que volvernos a colocar el anticonceptivo. Y tenemos otro que en cambio vamos con nuestro ciclo menstrual. Menstruamos y al octavo día nos tenemos que colocar, así sucesivamente. Y tenemos los trimestrales, que en cambio aquí nos colocamos una inyección cada 3 meses. Efectos adversos de estos, puede haber subida de peso, puede haber menstruaciones irregulares, sobre todo con los trimestrales, y con los mensuales puede haber salida de acné. El famoso implante subcutáneo, ese como paletita o palita de chupete que se suele sentir, se coloca en el brazo, ¿sí? A 4 centímetros del codo. Por lo general se coloca en el brazo no dominante. Este puede durar entre 3 a 5 años. Como los identificamos, el de 3 años solo tiene un palito, el de 5 años tiene 2 palitos. La inserción no se demora más de 10 minutos, tiene que ir seguido por asesoramiento médico y es ideal cuando somos olvidadizos. Efectos adversos, puede haber menstruaciones irregulares, como hay mujeres que desaparece completamente la menstruación. Hay mujeres que también tienen en ocasiones la menstruación tan irregular que menstruan un mes, dejan de menstruar 3 meses, vuelven a menstruar y pasamos así. Puede haber dolor de cabeza, acné, subida de peso. Aquí le he puesto el dispositivo intrauterino ya que juega un papel importante. Es entre un método de barrera más un método hormonal. ¿Sí? Es la famosa T de cobre. Este es un aparatito pequeño, plástico y tiene metal en la parte lateral. Es muy, muy flexible. Tiene que ser colocado por un servidor de la salud. Se coloca en un consultorio médico. Es de fácil colocación, siempre y cuando el profesional de la salud tenga conocimiento. Se introduce a través de la vagina un espéculo que es como una boquita de pato. Se hace la apertura, como cuando realizamos un papá Nicolau. Se mide el tamaño del útero para poder introducir la T. Se introduce, tiene como una pistolita, digamos así, donde nos permite soltarla. Queda en la parte del fondo uterino, con la partecita de las T, como las rayitas de las T, en las partes laterales de las trompas de falopio. Estos, por eso les decía que le dejé la mitad. ¿Por qué? Porque como tenemos T de cobre sin hormonas, tenemos T de cobre con hormonas. Entonces, si son sin hormonas, este es netamente de barrera. El que viene con hormonas, que generalmente es levonorgestrel, viene mixto, digámoslo así. Este es ideal cuando la paciente no es candidata para un método hormonal y no desea utilizar preservativo y va muy bien, su duración va de 5 a 10 años de acuerdo al material en el que se encuentra realizada y el tipo de té de cobre que se haya comprado. ¿Cómo lo sacamos? Se preguntarán. Dejamos la T y en la parte de afuera, que quede más o menos para el orificio vaginal, quedan colgados 2 hilitos, que es por donde se retira. Como es flexible, las puntas se doblan y sale.
Vamos a lo que son los métodos naturales. Estos se van a basar en el conocimiento del cuerpo de la mujer. Aquí tenemos dos tipos de métodos, como es el método del ritmo y el MELA, que es el método de la lactancia. El método del ritmo, que les quede súper claro. El método del ritmo solo se puede manejar cuando una mujer es sumamente regular. Es decir, la mujer menstrua cada 28 días, 28 días, 28 días. O sea, es como un relojito. Hoy me llega, hoy me llega. No hay de otra. No se me retrasa un día, o si se me retrasa, máximo será un día más, menos un día. Pero de que hoy me llega, hoy me llega. Entonces, es el método más fácil de utilizar siempre y cuando la mujer tenga un ciclo menstrual súper, súper regular. Si usted es irregular, es decir, el día de hoy menstrua a los 28 días, el siguiente mes menstrua a los 32 días, el siguiente mes menstrua a los 26 días, el siguiente mes menstrua a los 28 de nuevo. Esos son ciclos irregulares, así que este método le va a fallar definitivamente. Como suelo decir, no me escuchen, mejor ignoren este método. ¿Cómo se maneja? El ciclo menstrual generalmente tiene 28 días, hacemos una media, que sería 14, sumamos y restamos 5 días. Del 14, 5 días menos me daría el día 9. Del 14, 5 días más me daría el 19. Esos son los días en los cuales yo no puedo tener relaciones sexuales porque hay riesgo de ovulación y por lo tanto de fecundación y de embarazo. El resto de días de nuestro ciclo menstrual queda libre. ¿Desde cuándo empezamos a contar estos días? Va desde el primer día de nuestra menstruación. ¿Sí? En las famosas aplicaciones que ahora hay, el Flow, el Flipboard, todo, el Flow, que es el que más les he visto que utilizan, va súper, súper bien. Entonces, siempre y cuando ustedes sean regulares, les vuelvo a repetir, si son irregulares, método equivocado a elegir. Y el METLA es el método de la lactancia. Cuando se da lactancia exclusiva durante los 6 primeros meses del bebé, pero exclusiva, es decir, ese bebé solo toma su seno, no ha cogido biberón, no ha comido nada más, podemos utilizarlo con una efectividad del 80% aproximadamente. Si ustedes tienen otras ocupaciones y aparte de su seno o de su pecho, el bebé toma algo de fórmula en biberón o en cucharita, este método no se puede utilizar y se recomienda iniciar inmediatamente un método anticonceptivo. Vamos a hablar ahora sí de los métodos definitivos, que es la ligadura y la vasectomía. Generalmente les pregunto cuál creen ustedes que es el menos riesgoso. Les voy a dejar con esa inquietud. Son dos métodos que van a impedir más que van a impedir un embarazo. Son definitivos porque generalmente ya no hay vuelta atrás de este. En la ligadura bloqueamos lo que son las trompas de falopio en el tercio externo. ¿Qué hacemos al bloquear las trompas de falopio? En la ligadura lo que se hace, como su nombre lo indica, es ligar la parte de las trompas, cortamos, quemamos y no dejamos separada esa parte del canal, por lo tanto el óvulo no puede llegar al lugar donde se realiza la fecundación ni el espermatozoide al lugar donde está el óvulo, por lo tanto no puede haber embarazo. Las ligaduras por lo general son irreversibles, igual que las vasectomías. Cuando una mujer se ha hecho una ligadura y luego de algún tiempo se puede intentar hacer una reconstrucción de trompa, siempre y cuando con sus riesgos y no con el 100% de efectividad. Si no, se lo intenta. Pero es un método definitivo. Este se da en mujeres. La vasectomía, en cambio, es donde se bloquean los conductos deferentes en el hombre, que son los conductos que llevan los espermatozoides desde los testículos para que salgan por la uretra hacia el exterior. Igual, es un método definitivo. Se sugiere que luego de haberse realizado la vasectomía, hay que esperar un lapso de entre 1 a 3 meses, hacerse un espermatograma, verificar que no haya nada de espermatozoides para poder tener relaciones sexuales. Debido a que en muchas ocasiones se quedan restos de espermatozoides dentro de los conductos, que como ven son un poquito largos,
se quedan ahí. Entonces, si usted se hace la vasectomía y hoy mismo va a tener relaciones sexuales, puede ser que sea papá posteriormente. Entonces, realmente hay que hacer un espermatograma antes de decir que definitivamente ya no hay nada de resto de espermatozoides y podemos mantener relaciones sexuales sin preservativo, sin riesgo de un embarazo. Ahora sí, luego de haber escuchado, ¿cuál creen ustedes que es el método más riesgoso? Para las personas que pensaron que la vasectomía, pues les tengo malas noticias. Realmente la vasectomía es un procedimiento, es una cirugía ambulatoria. Se demora más o menos 10 minutos en realizarla y el paciente puede salir feliz y contento a su casa sin mayor riesgo. No hay pérdida de sangre abundante, no entra quirófano, no se le pone anestesia general o de la mitad para abajo, no, entonces de general ni local, sino se le pone anestesia solo local. Entonces, mayor riesgo no es la vasectomía, inclusive el costo oscila en el mercado más o menos entre 300 y $400 en un lugar particular, y si no, en el Ministerio de Salud Pública o en el IES, les hacen a los hombres siempre y cuando tengan mayor de 35 años y bajo ciertos consentimientos informados. La ligadura es un método sumamente riesgoso, porque primero la mujer entra en quirófano, hay pérdida de 1 a 3 litros de sangre en promedio, lo mínimo que se pierde es 1 litro, recibe anestesia general o epidural, es decir, nos duermen de las piernas, de la cintura para abajo. Tenemos que cortar aproximadamente de 8 a 10 capas para poder llegar a las trompas y poder producir la ligadura. Entonces, entre los dos, realmente la vasectomía es la menos riesgosa, menos costosa, más fácil de realizar, más rápida recuperación y todo. Hay que considerar que la mujer se puede quedar embarazada, si nos quedamos embarazadas una vez al año nada más. En cambio, los hombres pueden seguir reproduciéndose durante todos los días del año sin ningún problema, así su mujer esté embarazada. Entonces hay que tomar en cuenta mucho eso. Como les había dicho, si bien todos los métodos están más enfocados en la mujer, tanto preservativo y vasectomía que están enfocados en hombres, son métodos a tomar. Muchas personas me preguntan, ahorita les voy a ir a una sección importante sobre 2 preguntas que son muy comunes cuando doy este tipo de charlas. La primera suele ser, Doc, ¿y funciona el terminar afuera? No, no funciona. El coitus interruptus no se considera un método anticonceptivo para nada, ¿sí? El terminar afuera no sirve. Hay riesgo de embarazo, aproximadamente el 90%, mucho más si la mujer está en sus días fértiles. No funciona. Y la segunda pregunta que me saben hacer es sobre las inyecciones que estaban promocionando para el hombre. ¿Qué hacen estas inyecciones? Se inyectan en los conductos deferentes, digámoslo así, un tipo como de espuma, esponja a nivel de conductos deferentes, provocando así un taponamiento. Se hace como un tapón, evitando que salgan los espermatozoides. O sea, en vez de cortarles, se coloca en la parte de aquí una espuma que sirve como tapón. Y puede durar aproximadamente, hablaban que puede durar entre 5 o 10 años y es reversible. En cambio, se inyecta otro líquido para que se disuelva y vuelva a tener permeabilidad. Pero al momento todavía están en fases de estudio y no salen al mercado. Eso es todo con lo que tenemos que hablar de métodos anticonceptivos. Les pongo nuevamente mis números de contacto y mi correo institucional, como siempre a las órdenes, esperando que esta charla haya sido de su utilidad, haya sido de su interés, y cualquier novedad o pregunta estoy a las órdenes. 24/7 es lo que se trabaja el departamento médico y cualquier novedad estaré gustosa en atenderles. Eso es todo por el día de hoy, esperando que les vaya muy, muy bien. Un fuerte abrazo, cuiden de ustedes y de su familia en esta época de pandemia y nos estaremos viendo pronto.